Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Señor ex senador de la República, miembro que fue también del M-19 en momentos tan duros y tan amargos para la vida de Colombia, Ever Bustamante. Muy buenos días. Estar en su programa que orienta, que guía a los colombianos la hora de la verdad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. El presidente Petro está diciendo que gobierna a Colombia como se gobernaba el M-19. ¿Vale esa comparación? Doctor Londoño, usted que es un hombre que conoce ampliamente la historia del país, que además domina con mucho conocimiento y profundidad el derecho constitucional, la historia constitucional del país, y no solo la historia constitucional, sino la historia general de Colombia, sabe muy bien que el M-19 fue un movimiento armado que causó con sus actividades, sus operaciones armadas, muchos dolores a la patria, hay que decirlo, porque la guerra o los conflictos armados tienen esa consecuencia muy delicada pues para los ciudadanos y para quienes se integran a esa lucha. Pero también hay que decir que el M-19 al final tomó una decisión unilateral de dejar las armas y que esa actitud que fue recogida por el gobierno del presidente Barco se reflejó finalmente en una contribución, porque el M-19 propició la conformación de una lista a la Asamblea Nacional Constituyente que no era exclusivamente de personas vinculadas al M-19, sino fue una lista que integró con personalidades, con políticos de distintos sectores económicos, sociales y políticos del país. ¿Y cuál fue el espíritu de esa constitución, de ese logro que el doctor Londoño conoce muy bien? Fue más allá de lo que establecieron las normas con las cuales uno puede estar de acuerdo o no, si han sido desarrolladas o no, pero más allá de eso, el espíritu de la Constitución, que es lo que es la esencia de las constituciones, fue el de la reconciliación nacional. Y la reconciliación nacional significa profundizar la convivencia entre los ciudadanos, poder hermanarnos para avanzar, para progresar y para, digamos, superar ese pasado lleno de dolor y de violencia. Pues bien, hasta ahí ese fue, digamos, el logro no solo del M-19, yo lo digo con todo respeto. Aquí hubo sectores muy importantes, como el del doctor Álvaro Gómez, que jugó un papel trascendental. Yo diría que parte de su legado del acuerdo sobre lo fundamental se reflejó de alguna manera en ese hecho histórico de la adopción de la nueva Constitución. Y por supuesto, un poco a regañadientes concurrió el partido de gobierno, el Partido Liberal, que quería presidir exclusivamente la asamblea porque pues había obtenido el mayor número de delegatarios, pero también la otra realidad es que por primera vez hubo delegados a un acto de esta naturaleza, a una constituyente, representantes de los afrodescendientes, de los indígenas, de las comunidades cristianas, en fin,
digamos que más allá de la crítica al procedimiento que hubo en ese momento para la convocatoria, se logró eso, en mi opinión, esa fue la gran conquista. Pues bien, Gustavo Petro, en su ejercicio del gobierno, en su lamentable ejercicio del gobierno, en su trágico ejercicio del gobierno, hace todo lo contrario. Él convoca a la confrontación, él convoca al odio, él convoca a la disolución del país, él convoca a la anarquía. Y esa no es la historia del país. Sí, hemos tenido etapas muy complicadas en Colombia, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y aún en el siglo XXI. Ese fenómeno de la violencia, del narcotráfico, de las bandas criminales, del mantenimiento todavía de la presencia de unas organizaciones guerrilleras que ya dejaron de ser organizaciones rebeldes con propósitos políticos para fundirse con la tragedia del narcotráfico y del delito, y solidarizarse en este caso también con dictaduras como la de Maduro en Venezuela. Ahí está el señor Petro también involucrado en esa conspiración, digamos, para delinquir. Entonces yo sí quiero insistir en eso, doctor Londoño. Yo estoy terminando de escribir un libro donde hago claridad sobre este tema, porque reconozco, digamos, las responsabilidades y en varias ocasiones yo he sido solidario con el perdón que debe pedir el M-19 por haber participado en una serie de hechos trágicos. Y la mayoría de los responsables, o todos diría yo, están muertos. Pero quienes militamos en ese movimiento tenemos la obligación, y quienes nos incorporamos de manera honrada y transparente al proceso democrático del país, estamos obligados a pedir ese perdón, pero a la vez también solidarizarnos con el resto de colombianos en la denuncia, en develar la naturaleza, diría yo, casi criminal para Colombia, es el mejor término, de un impostor como Gustavo Petro. Gustavo Petro es, además de una serie de factores que, digamos, para quien gobierna, son o constituyen un elemento adicional de gravedad. Es decir, en Colombia conocemos cómo ha sido de alguna manera históricamente la política, pero que finalmente quien preside la jefatura del Estado sea el símbolo de la mitomanía, sea el símbolo del engaño. Algo mucho más grave, la bandera de la corrupción, porque es que la misma vicepresidenta en ese fallido Consejo de Ministros que el país atónito presenció la semana pasada, lo de manera central, la señora vicepresidenta fue la gravedad de la corrupción, de la cual es responsable el actual gobierno. Entonces, si en las entrañas mismas de ese poder, que es mala hora, llegó para Colombia, se está afirmando que hay corrupción, y hay una corrupción, digamos, como todas las corrupciones, digamos, pero esta de manera particular daña una cosa muy importante para Colombia, que es la credibilidad, la confianza pública. ¿Por qué? Porque lo fundamental, la esencia de la propuesta durante la campaña del señor Gustavo Petro fue la de luchar contra la corrupción. Y él decía, se inflaba planteando
que iba a acabar con la corrupción, que decía que era pues una característica de la manera de gobernar en Colombia. Pues todos sabemos que el poder, no solo en Colombia, sino en todas partes, tiene ese riesgo de la corrupción. Pero este señor llegó y uno encuentra que sus familiares, sus conocidos, sus funcionarios, en distintos niveles de la escala gubernamental, están comprometidos de manera grave con la corrupción. Uno no puede meterse en la piscina y no mojarse. Total que el señor Petro tiene una responsabilidad. El señor Olmedo, que lideró la Asociación para Delinquir como director de la Agencia Nacional de Riesgo. Olmedo López. Política de Estado. ¿Sí? Una política de Estado. O sea, por primera vez hay un testimonio, una aseveración y unas evidencias también. Porque todo el entorno del señor Petro en ese momento resultó comprometido. Entonces sí, esto sí hay que aclararlo. Lamentablemente tenemos por norma constitucional una instancia que juzga al presidente de la República que es inocua, que es inoperante, que no funciona, que como es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Tal vez en el futuro eso habrá que introducir una modificación para adoptar un sistema de juzgamiento mucho más realista, mucho más efectivo, que de verdad signifique hacer justicia. No digo que sirva para persecución de los presidentes no, pero que opere mínimamente, porque no es posible lo que acaba de suceder, por ejemplo, en el Catatumbo, este señor con esa publicación de una foto que es secreto de parte de la inteligencia que se hace para combatir este tipo de actos criminales que se cometen por parte de las bandas criminales, por parte de las guerrillas, y la publica tranquilamente. Esa es una traición a la patria. ¿Y dónde está el juzgamiento? ¿Dónde está siquiera el debate nacional sobre la gravedad de estos hechos? Este señor va diciendo cualquier cosa. Mire, para legitimar la presencia del señor Benedetti en ese consejo y en el alto gobierno, dice dos mentiras. Yo aquí pido disculpas a los oyentes porque generalizo una situación. A la gente muchas veces le molesta que se hable del M-19, pero inevitablemente tengo que hablar de lo que dijo el presidente. Dijo es que el señor Benedetti se parece, tiene un aire a Jaime Bateman. Eso yo lo conocí a Jaime Bateman y es una comparación insultante, porque Jaime Bateman fue un guerrillero, pero tenía una visión de país, tenía un cuerpo de doctrina, tenía unas propuestas equivocadas o acertadas, pero no era un hombre corrupto. Y esa es una mentira, pero a renglón seguido agrega que él conoció a Jaime Bateman. Y si uno lee su libro, que es un sartal de mentiras, el libro del señor Gustavo Petro, el que publicó unos meses antes de la campaña electoral en el año 22, creo que fue a principios del año 22, él mismo dice, creo que en la página 35, 36, dice, yo no conocí a Jaime Bateman. O sea, y además ese libro, doctor Londoño, tiene, yo creo que cerca de 300 mentiras. ¿Sí? Desde la primera página empieza a mentir hasta la última. No hay página donde no diga una mentira. Yo lo digo con absoluto conocimiento y responsabilidad porque he leído y he releído
digamos, ese libro en una decisión tortuosa de, 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 de incursionar en el mundo, en el universo de la mentira. El doctor Londoño, que es un historiador enorme, que le enseñó a muchos colombianos en la universidad y que cotidianamente le enseña desde los micrófonos, sabe que hace unos 500 años existió un autor extraordinario que fue Erasmo de Rotterdam, que escribió el elogio de la estupidez. La locura. Un libro con... ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí está dibujado nuestro personaje. De tal manera, doctor Londoño, que son muchas las cosas que se podrían decir. Yo lo dije desde la campaña del año 22, de todo el año anterior, y se lo dije al presidente del momento, hombre, lo más grave que le puede pasar es que este personaje llegue a la presidencia, porque es que Gustavo Petro no tiene límite ético, no tiene una línea moral, es decir, eso es grave, digamos. No, en gracia de discusión, puede decir, en Colombia ha habido unas controversias muy fuertes entre liberales, conservadores, ha habido unos cuerpos de doctrina, hay unos conceptos, está bien, listo. Pero, de todas maneras, aquí ha habido unas reglas del juego y hay unos límites, tanto institucionales, tanto legales como éticos. Ya recordamos que el actual embajador en Chile fue el que recomendó correr la línea ética en plena campaña electoral. Y eso no fue solamente un hecho anecdótico. Lo concreto es que en este gobierno no ha habido ética, no ha habido moral. No existe, eso me recuerda a un autor de principios del siglo pasado, alemán, Max Weber, que conoce muy bien el doctor Londoño, y que hablaba de la ética, de la responsabilidad. En política tiene que haber un mínimo de ética, de responsabilidad. Y por eso, digamos, aquí nos toca luchar, porque es que aquí hay una vulneración de todo. Es que ya no es un problema ideológico, doctor Londoño, eso es lo grave, porque el mismo, este señor en el Consejo de Ministros ya migró de ser un socialista a un humanista para justificar los principios de una alianza espúrea con el sector que representan estos señores ahí, que es el santismo, con el que desde 2011, 2012 existe una alianza entre Gustavo Petro y Santos. Entonces, digamos, no existe, digamos, ningún nivel de referencia, de responsabilidad, de seriedad en el trato con un personaje de esta naturaleza. ¿Qué no se puede hacer con él? Se pregunta uno. Ninguno, porque no es posible. Estamos ante una circunstancia muy difícil. Yo creo que lo mejor para finalizar, doctor Londoño, y me disculpa que me tomé la palabra, porque usted siempre ilumina y orienta con sus palabras, digamos, este programa. Y nos tocará hacer un esfuerzo, finalmente, lo menciono, doctor Londoño, pues el país tiene que, de alguna manera, acercar a sus mejores mujeres y hombres para lograr que en el año 2026 esta situación se supere y se logre iniciar un proceso de reconstrucción, porque esto es una tragedia peor que la del Palacio de Justicia. Muchas gracias, doctor Londoño. No sé si... Muchas gracias a usted, don Eber Bustamante. Muchísimas gracias. Y usted sabe muy bien de lo que habla. Sus palabras tienen ese valor, que son
casi que una confesión del alma, pero también una protesta que sale del fondo de esa alma contra estos atropellos a la verdad continuos de Gustavo Petro. Bueno, no escuchamos voces como las de Eber Bustamante, entonces ahí lo tenemos. Eber Bustamante, senador de la República, estaba con nosotros en la hora de la verdad.